Bienvenidos a todos a este segmento que apartamos para ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno de los aquí presentes y los dejamos en esta ocasión con el ingeniero Juan Porras, experto en desarrollo y planeación de negocios, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de empresas a nivel internacional. Entonces, bienvenidos nuevamente y los dejo con el ingeniero Porras. Gracias, Carlos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Plan de Negocios. Este es el segundo webinar que damos en esta serie con Liber, en asociación con Liber. El primer webinar se trata de por qué valorizar su negocio y está en el sitio de Liber y lo pueden ver, está montado en la página de YouTube. El día de hoy vamos a hablar acerca del plan de negocios, un tema, un concepto relativamente popular, aunque a veces no muy bien comprendido en el mundo del empresarialismo y de los empresarios. Hablamos de plan de negocios, hablamos de estudios de factibilidad, hablamos de desarrollo de ideas, hablamos de proyecciones financieras. El día de hoy lo que tratamos de hacer es crear un webinar corto en donde le vamos a dar los puntos más importantes que se puedan llevar acerca de qué es el plan de negocio, por qué es importante hacerlo y para qué sirve, ¿no? Aquí nosotros tenemos como una herramienta de chat cualquier pregunta. La voy a escribir aquí. Por favor, no duden en ponerla en el chat y a medida que las preguntas van saliendo, yo con mucho gusto las voy contestando a medida que vamos avanzando en la presentación, ¿no? Vamos a tener un par de preguntas en donde le vamos a dar chance a los participantes a que hagan un ejercicio, un par de ejercicios y nos compartan sus respuestas. Así que va a ser un poco interactivo el webinar. Así que no se van a poder esconder y no decir nada, van a tener que participar, aunque sea typeando. No necesariamente tienen que hablar. Vamos a darle inicio entonces al webinar y quiero iniciar el webinar haciendo una pregunta relacionada a una palabra dentro del plan de negocio, una palabra clave, que es la palabra plan o planificación, ¿no? Entonces, cuando hablamos del plan de negocio, hablamos de un plan, ¿no? Plan de negocios, en este caso, se basa en básicamente dos preguntas, ¿no? Que nos tenemos que hacer nosotros e idealmente al terminar el webinar entenderemos por qué el plan de negocios nos ayuda a contestar esa pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo vemos a nuestra empresa, ya sea una empresa nueva o operando en 5 años? Y al mismo tiempo, ¿cómo se ve usted como empresario o dueño de la empresa en 5 años? ¿Okay? Y el número de 5 años es un número prudente, pueden ser 10, pero para efectos de por qué voy a hacer yo un plan de negocios, estas son las preguntas que me tengo que hacer primero. Entonces, a medida que vamos avanzando en el concepto, vamos a ir explicando por qué el plan de negocios nos va a ayudar a contestar estas preguntas, ¿no? Así que vayan pensando ahora mismo, como empresarios, cómo ven ustedes a su empresa en los próximos 5 años y cómo se ven a ustedes como empresarios en los próximos 5 años. Entonces, vamos a introducir el plan de negocio y vamos a contestar estas preguntas, que creo que lo mencioné anteriormente. ¿Para qué sirve el plan de negocios? ¿Para quién es el plan de negocios? O sea, yo lo preparo, pero ¿para quién? ¿Quién desarrolla el plan de negocios? A veces uno piensa que el plan de negocios lo hace uno, no necesariamente, hay múltiples maneras de hacerlo, hay personas involucradas y cuánto tiempo toma realizarlo. Y ahí vamos a hablar acerca del plan de negocio formal y ciertas variantes de lo que es el plan de negocio. Hay versiones más cortas del plan de negocio que también sirven, tienen su función, ¿no? La primera pregunta, ¿para qué sirve el plan de negocio? Yo de repente ya les dije la respuesta, pero si alguien quiere participar y decir en el chat para qué ustedes creen que sirve el plan de negocio, bienvenido. Antes de yo poner el slide,
y ver si alguien se atreve a participar y decir para qué usted cree que sirve el plan de negocio. Le voy a dar 15 segundos. Si no, entonces ya pongo la respuesta en el webinar. 10 segundos más. A ver quién es el valiente. El plan de negocios para las personas interesadas en comprar la empresa podría ser una opción. Correcto. Personas que están interesadas en comprar una empresa. Si yo voy a comprar una empresa, ¿qué es lo para levantar capital? Esa es excelente respuesta. Si yo en el caso que mencionó Jonathan, si yo quiero comprar una empresa, una de las primeras cosas que pido es un prospecto, pero un prospecto es un plan de negocios. Así que definitivamente, y para levantar capital también, cuando yo necesito buscar capital, ya sea capital de inversionistas o capital bancario o un préstamo, normalmente te piden algún tipo de versión de plan de negocio, ¿no? Así que es importante, las dos preguntas, las dos respuestas son buenas. Permite hacer una estructuración para reducir riesgo. Eso es buenísimo y lo vamos a mencionar también. El plan de negocios, al plasmar lo que es el plan de negocio per se, podemos fácilmente identificar riesgos que no hemos identificado anteriormente, plasmarlos y poner y desarrollar un plan para mitigarlos. Hay muchos riesgos que no se pueden eliminar por completo, pero sí se mitigan. Entonces, si nos vamos, aquí está básicamente, ¿para qué sirve el plan de negocio? Tener una idea formal de cómo es mi visión del negocio a corto, mediano y largo plazo, para planificar, ¿ok? Yo soy un dueño de empresa y nunca he creado un plan de negocio, pero tengo 5 años operándola y no tengo en un documento plasmado todos los aspectos que involucran mi negocio, y lo necesito hacerlo para yo tener una guía y planificar el crecimiento de mi negocio, plan de negocio, 100%. Herramienta de trabajo para darle seguimiento a aspectos importantes como el desarrollo de mi negocio a nivel de control. Sé que hay aspectos en mi negocio que necesitan implementación de procedimientos y controles, hago mi plan de negocio. Ya mencionaron para obtener financiamiento, para vender mi empresa, bueno, si alguien me la quiere comprar. Y finalmente, ponemos factibilidad de ideas porque hay versiones de planes de negocio, lo mencioné anteriormente, en donde no necesariamente se tiene que hacer un plan de negocios largo o completo, que toma meses en realizar, sino se puede hacer lo que llamo yo un filtro de idea, un pre-plan de negocios, en donde básicamente tratamos de buscar si nuestro concepto o idea tiene alguna viabilidad antes de tener que invertir en hacer un plan de negocio completo. Así que factibilidad de ideas es una razón por la cual yo hago un plan de negocio, ya una versión pequeña del plan de negocio, ¿no? Ok, ya adelante. ¿Para quién es el plan de negocios? ¿Cuál sería, en este caso, la audiencia? ¿A quién le presento yo el plan de negocio? ¿Cuál es la persona a la cual yo le voy a presentar el plan de negocio, ¿no? Si es para efectos de implementar controles y tener una buena planificación, obviamente para mí o para mi equipo de trabajo, para mí y para mi personal. Si es para buscar capital, ya sea préstamo bancario o capital de inversionistas de capital, obviamente para los inversionistas. Y si estoy vendiendo mi empresa, en este caso, preparo un plan de negocio porque estoy interesado en vender. Y el plan de negocios es una herramienta, aunque quiera vender en su totalidad o parcial, ¿no? Parcialmente la empresa, en este caso, ¿no? ¿Quién desarrolla el plan de negocios? A veces hay un concepto de que el plan de negocio lo tiene que hacer solamente el empresario, o una persona o el dueño de la empresa, o en muchos casos la gente le gusta contratar un tercero que haga el plan de negocio, lo cual está permitido. Pero lo más importante cuando se habla de quién desarrolla el plan de negocio es tratar de involucrar la mayor cantidad de gente posible, ya sea dentro de la empresa, y si voy a utilizar personas externas, que las personas externas sean una guía de qué es lo que debo incluir en el plan de negocios,
y darme asistencia con ciertos aspectos que básicamente yo no sepa que debieron haber estado incluidos en el plan de negocio. Pero no puedo delegar a un tercero a que haga el plan de negocio por mí. ¿Ok? Eso es muy importante. Los consultores y los asesores de planes de negocio son meras guías para ayudarnos a realizar el plan de negocio. Pero la información del plan de negocio debe, más que todo, venir de las personas que están involucradas con la empresa directamente. Si es un plan de negocio para una empresa que está empezando, definitivamente que no tengo mucho staff, así que voy a tener que hacerlo yo, ayuda externa con un asesor, o de repente con 2 o 3 socios que tengo. Si ya tengo una empresa que está operando 4 o 5 años y tengo mucho staff, probablemente quiero involucrar al staff estratégico en las diferentes áreas de la empresa a que me ayuden a desarrollar este plan, ¿no? Pero definitivamente que no es un trabajo que debe ser un trabajo solitario. Debemos tratar de involucrar a gente. La gente va a enriquecer la información que vamos a incluir en el plan de negocio y nos va a ayudar a validar mucha de esa información. Alguien levantó la mano antes que estaba hablando y yo creo que aquí pueden hablar, nada más que tienen que quitar el mute si alguien quiere hacer una pregunta. No, ok. ¿Cuánto tiempo toma realizar un plan de negocios? Una pregunta muy común. Obviamente, dependiendo de la magnitud del negocio, así mismo nos va a tomar prepararlo. ¿Ok? Si es un negocio operando y es un negocio que básicamente tiene ingresos significativos, tiene subsidiarias o múltiples sucursales y está en una industria relativamente compleja, con muchos competidores, muchas barreras de entrada, regulaciones, tengo mucho personal, etcétera, etcétera. El plan de negocio puede ser algo relativamente complejo e inclusive no sería nada extraño que se haga en partes o se haga en divisiones y básicamente después yo acumulo todo lo que obtuve de las diferentes áreas de la empresa en un solo plan, ¿no? Y si es una empresa, es un startup, y básicamente lo que tengo es una idea y quiero validarla, bueno, ese es otro animal, ¿no? Normalmente, en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que un plan de negocio va a tomar mínimo 3 meses, de 3 a 6 meses. A veces puede tomar hasta más, ¿ok? No son 2 páginas, pero tampoco son 200, ¿ok? Entre 40 y 50 páginas para incluir los pilares, que vamos a hablar posteriormente de lo que debe incluir el plan de negocio, es un buen plan de negocios. Cuando estamos hablando de un estudio de factibilidad o un pre-plan de negocios, en donde no queremos hacer todavía el plan complejo, pero queremos validar una idea o lo que creemos que es una oportunidad, 10 páginas es razonable, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, básicamente eso es con respecto al tiempo y el tamaño del plan. Ahora, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Hablamos un poquito, echando para atrás. Acuérdense que tienen que estar pensando en el preámbulo, cómo ven a su empresa y a sí mismos como empresarios en los próximos 5 años. Hablamos un poquito de la introducción al plan, para qué sirve, para quién es, quién lo desarrolla y cuánto tiempo toma hacerlo. Y ahora vamos a meternos, son los pilares del plan de negocio. Jonathan, Alexandra. Yo tengo una pregunta. En respecto al plan de negocio, ¿el estudio económico financiero de factibilidad tiene que estar incluido directamente en el plan de negocios o es un estudio heterogéneo que vendrá después del plan de negocios ya realizado? Esa es una excelente pregunta. Aquí en los pilares del plan de negocio, como vamos a conversar, en el último dice plan financiero. El plan financiero es una parte integral del plan de negocios. Y ahí, en el plan financiero, es en donde se incluirá lo que tradicionalmente se conoce como el estudio de factibilidad, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero la respuesta es sí debe estar incluido. Es una parte integral del plan. Sí, las diapositivas no se comparten físicamente. Ahí alguien hizo una pregunta, John.
pero este webinar, si no me equivoco, lo cuelgan en YouTube. Carlos puede dar más detalles. Pero ahí lo pueden accesar cuantas veces quieran. Pero si, independientemente de si quieren que le compartan las diapositivas, no hay ningún problema. Eso se puede también. Pilares del plan de negocio. Planes de negocio pueden tener múltiples secciones, capítulos, páginas, etcétera, etcétera. Yo en lo personal he visto todas clases de formatos de planes de negocio. Y en la experiencia nuestra, básicamente lo que hemos concluido es que en estos 5 pilares se resume todo, ¿no? Pilar número 1, el resumen ejecutivo, después la oportunidad, plan comercial, plan operativo y plan financiero. Y de ahí, en cada uno de esos pilares, podemos subdividirnos en secciones, capítulos, etc. Pero básicamente esos 5 pilares son los importantes que nunca deben faltar. Entonces, hablemos un poquito de qué es el resumen ejecutivo del plan de negocio. El resumen ejecutivo es lo que debe llamar la atención a la audiencia del plan de negocio de manera inmediata. Si la persona que está leyendo el plan de negocio, en este caso, si fuese un tercero, no obtiene del resumen ejecutivo básicamente la información básica para generar interés o básicamente buscar dentro del plan de negocio más información, ya básicamente el plan de negocio muere ahí. El resumen ejecutivo es un resumen, pero debe ser un resumen que vende, la palabra clave. Vende nuestro negocio, vende el plan, ¿ok? Entonces, no debe ser más de 3 páginas. Cuando menciona la palabra teaser, es precisamente eso, un documento de venta, ¿ok? Es básicamente donde llamo y levanto el interés de la persona que está leyendo el plan de negocios en un par de párrafos acerca de por qué mi idea o mi negocio, si está funcionando, va a ser exitosa. ¿Okay? 2 párrafos en cada pilar es importante. Bueno, obviamente se incluyen los pilares, pero de manera resumida, un par de párrafitos de cada uno. Y se incluye algunas proyecciones financieras, pero muy resumidas, para que la audiencia pueda inmediatamente ver si el negocio tiene un buen retorno o no. Y definitivamente que en el resumen ejecutivo debo incluir los riesgos más importantes. ¿Okay? Hablamos anteriormente aquí, Alfredo mencionó que el plan de negocio permite hacer una estructuración para reducir riesgos. Tenemos que estudiar cuáles son los riesgos de nuestro negocio, nuestra idea, plasmarlos en el plan y tener un plan de cómo mitigarlos. Y eso, de manera resumida, debe incluirse en el resumen ejecutivo. ¿Ok? Entonces, a todo, yo puse aquí tarea de lectura, porque obviamente no vamos a hacer una lectura ahora, pero yo tengo un artículo, nosotros tenemos una serie de artículos que publicamos en varias publicaciones en Panamá en los últimos años. Hay una específicamente el plan de negocios, el cual les voy a compartir. Yo creo que la última vez, a través de Carlos, creo que se lo hizo llegar a todo el mundo. Es un artículo de 2 páginas y habla un poquito acerca del plan de negocio y les va a servir de referencia muy buena. Habla de lo que estamos hablando aquí en la presentación y un par de detalles más. Que aquí yo puse esa nota de lectura para que tengan una pequeña lectura para hacer ya sea hoy, para que lo tengan fresco en la cabeza o durante el fin de semana. ¿Ok? Así que se le va a compartir un artículo acerca del plan de negocios también. Entonces, después del resumen ejecutivo, nos vamos al primero de los pilares de contenido del plan de negocios, que en mi opinión es el más importante, porque es el que podemos segregar como un preplan para ver si seguimos haciendo el resto del plan o no. Y es la sección en donde describimos la oportunidad. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esta sección y por qué es tan importante describir la oportunidad dentro del plan de negocio? Básicamente porque es la base de lo que sea que vayamos a hacer. Si no existe una oportunidad validada para cualquier negocio, no hay negocio. ¿Ok? Y aunque suene un poquito drástico, hay negocios que están funcionando actualmente en donde
en un ambiente en donde realmente no existe oportunidad. El negocio está operando, pero el negocio está operando por 5, 10, 15 años, generando mínima ganancia, no muestra crecimiento. Básicamente la razón es porque se montó algo y ahí se mantuvo como que en modo automático, pero no existió realmente la oportunidad de ese negocio para llevarlo a un punto en donde realmente creó valor. ¿Okay? Un negocio crea valor cuando crece a través del tiempo. Yo siembro una semilla y el árbol crece y eventualmente cosecho los frutos. Si yo siembro la semilla y el árbol crece a medias y no me da fruto, o me da un fruto para seguir el arbolito ahí a medio y nunca crece y nunca puedo aumentar mi sembradío, eso no es negocio. Entonces, tanto negocios andando como negocios nuevos, tenemos que validar la oportunidad, si existe realmente una oportunidad. Podemos hacer un preplan para identificar si esa oportunidad se valida y realmente existe. Eso es lo que tradicionalmente se ha llamado como un estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad es un business plan corto, ¿ok? Y una vez que nosotros validamos esa idea, nosotros dentro de lo que nosotros ofrecemos, eso lo llamamos el filtro, el idea filter, en donde básicamente antes de meternos en un business plan completo, hacemos un pequeño estudio de factibilidad para ver si existe o no existe potencialmente un negocio. Entonces, aquí como mencionamos, describe un párrafo donde crees que existe una oportunidad para tu producto o servicio, no solamente porque crees que lo vas a poder vender, sino porque será un éxito financiero. ¿Ok? Entonces, eso probablemente es bastante general, pero en el siguiente slide les doy algo de información adicional de cómo es el proceso para validar la oportunidad de un negocio, ¿no? Y básicamente son 3 puntos importantes. Primero tenemos que pensar como empresarios. O sea, al momento de crear o validar una oportunidad, tenemos que ponernos el sombrero de empresario y pensar como tal. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser una persona característicamente motivada y tenemos que tener el comportamiento de un empresario, que básicamente es una persona que no se rinde. O sea, tenemos que empezar por tener la actitud y pensar como un empresario antes de tratar de pensar en cualquier idea. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar preparados de que si la idea va a tener algún tipo de validez, no tenemos que echar al agua al 100% y básicamente trabajar duro, con motivación, sin rendirnos y comportarnos como tal. A veces los empresarios piensan que armar un negocio o hacer un negocio solo es fácil porque no tengo jefe. Eso no es verdad. En este caso los jefes son los bancos y los inversionistas, que son a veces hasta más difíciles que un jefe directo. Entonces tenemos que tener esa actitud. Y esa actitud nos prepara para el proceso de evaluación. Segundo punto es poner atención, o sea, y esa es clave, poner atención al entorno, poner atención como empresario. ¿Qué significa eso? Poner atención al entorno, o sea, la parte que nos va a afectar la idea o negocio en lo que se refiere a la industria, el mercado y los competidores que afectan el entorno en donde queremos lanzar un negocio. Si yo el día de mañana tengo una idea de que quiero lanzar una línea de zapatos, ¿ok? Una vez que ya me he montado en la actitud de empresario y ya sé que voy a pensar como empresario, ya sé que necesito estar motivado y estar con el comportamiento adecuado, tengo que ver cómo está la industria de los zapatos. Simplemente porque pienso que el zapato mío es bonito o es más cómodo, no significa que va a ser un éxito. Tengo que ver cómo está el entorno. Hay zapatos similares en el mercado al mismo precio o menor de lo que lo estoy ofreciendo yo. ¿Qué tan difícil es entrar en esa industria? Hay regulaciones que no me permitan entrar a vender zapatos, digo, en teoría. Si la industria está muy saturada, las empresas no están creciendo mucho, o sea, tenemos que ver el entorno y poner atención al entorno en donde queremos meternos. A veces los empresarios, sobre todo cuando no hemos tenido mucha experiencia, tendemos a pensar hacia adentro. ¿Qué significa eso? Pensamos en nuestra idea, que queremos vender zapatos, o queremos vender raspado, o queremos vender lo que sea, y creemos que es la mejor idea del mundo. Hablamos con 2 personas, obviamente son personas allegadas, nos dicen, excelente idea, Juan, lanza eso que te va a ir muy bien, y no echamos el concepto o la idea al fuego real, que es cómo es el entorno exterior con respecto a cómo se va a comportar mi negocio en ese entorno. Y ahí es donde fallamos. La prueba del fuego es poner atención al entorno.
¿Ok? ¿Cómo se va a comportar mi producto, mi idea en la industria? ¿Cómo está la industria hoy en día? A veces puedo tener una idea excelente y la industria es una industria que está decayendo. ¿Ok? Aunque sea la idea muy buena, no me va a ir bien. Y finalmente, una vez que ya tengo mi actitud y estoy pensando y he identificado el entorno, tengo que tener una visión innovadora. ¿Cómo lo voy a hacer diferente? Es la palabra que. ¿Qué significa innovar? ¿Cómo lo voy a hacer diferente? No hacer lo mismo que los demás, innovar. Innovar es hacerlo diferente. Estos son los 3 puntos claves que nosotros hemos identificado para formalizar un poquito qué es lo que es el proceso de desarrollar o de identificar si una oportunidad tiene o no tiene futuro. Y es la parte inicial del plan de negocio, es la parte clave del plan de negocios. Si la oportunidad no la logramos validar de una manera seria y nos damos cuenta de que en realidad existe una oportunidad que nos va a dar ganancias sostenidas y crecimiento, no hay negocio. Y realmente ni siquiera vale la pena invertir más tiempo en desarrollar un plan de negocio. Digo, lo podemos hacer y va a quedar muy bonito, el documento y todo lo demás, pero es un negocio que realmente no va a ser muy factible. El último punto que quiero mencionar en esta sección de oportunidad es que esta es la parte que más critican al momento de leer o de evaluar un plan de negocios. De aquí surge todo. Los números pueden verse muy bonitos y el papel aguanta todo, pero los números surgen y nacen de esto, de que realmente sí existe una oportunidad. O sea, que yo puedo tener los números más bonitos del mundo y decir que voy a hacer un retorno del 40% anual, pero si el concepto de la oportunidad en sí no tiene sentido, porque hemos evaluado ciertos aspectos como la industria, el mercado, la competencia, el mismo producto y lo demás, es por gusto. Es el área que más critican y de aquí nace todo. Así que lo quiero dejar. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, es una parte muy importante del plan de negocio y por eso le doy mucho énfasis. La gente lo deja mucho atrás. Nos queremos, yo he cometido en mis tiempos tempranos, de más juventud, lo que yo hacía era que yo me tiraba a hacer las proyecciones financieras de una vez. Y las proyecciones financieras siempre se veían bonitas, porque yo empezaba a decir, bueno, los numeritos, esto, mira, ¿qué hago? Y si vendo esto, si bajo los costos, no sé qué. Y entonces me salieron unas proyecciones preciosas. Pero cuando entonces veníamos, bueno, y este producto es algo que realmente la gente quiere, al precio que lo estoy ofreciendo, ¿no? Lo empiezo a validar, no. Entonces, ¿de qué me sirvieron hacer las proyecciones? O la gente también se arranca directamente en decir, bueno, voy a montar una cafetería, pero lo primero que tengo que hacer es buscar un local. ¿Ok? Y voy a firmar un contrato de renta mañana mismo y empiezo a pagar $3,000 al mes por el local. Ya yo validé si hay tráfico suficiente en esa área para que la gente vaya y me compre el café. No, porque no validé la oportunidad. Entonces, nos lanzamos a muchas áreas porque como empresarios, obviamente tenemos queremos hacer negocio, pues estamos entusiasmados, pero no pasamos por este filtro más importante. Okay. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Les doy 15 segundos ahí para si quieren lanzar una pregunta, ya sea por escrito o verbal. Entonces, si no, pasamos al siguiente pilar. No, ok. El siguiente pilar del plan de negocio es el plan comercial. ¿Okay? Básicamente el plan comercial, una vez que nosotros hemos validado la oportunidad preliminarmente y nos dimos cuenta de que sí hay un negocio potencial en lo que sea que queremos hacer, entonces queremos desarrollar es cómo vamos a comercializar nuestro producto o servicio. ¿Okay? Muy importante esta parte. Inclusive antes de las proyecciones financieras o el plan operativo, el plan comercial es lo segundo, y lo pongo de segundo porque es el segundo más importante. Porque puedo tener una idea muy buena y la factibilidad con respecto al mercado existe y la oportunidad la validé. Si no tengo un plan comercial consono, puedo tener el mejor producto o el mejor servicio del mundo, nunca le voy a poder llegar al cliente correcto. ¿Ok? Por eso empiezo con el mercado. Mercado, producto, precio, plan de venta, plan de mercadeo y los riesgos al final. Pero el mercado es lo más importante. Ya en la sección de oportunidad, valide el tamaño del mercado. O sea, debe haber suficiente. ¿Ok? Aquí lo voy a detallar un poco más, entendiendo que el tamaño del mercado, cuáles son las características, los competidores y otros aspectos. ¿Ok? Sin embargo,
tengo que tener un entendimiento a fondo de cómo funciona el mercado, la gente que está comprando productos similares, qué precios están pagando, y otros aspectos similares a ese, ¿no? Muy importante el mercado, análisis del mercado. El producto, obviamente tengo que incluir el producto, que en este caso puede ser producto o servicio, incluir una descripción breve del producto en el plan, cuáles son los beneficios, pros y cons, etcétera. Esa parte es sencilla y no es una parte donde le tenemos que dedicar tanto tiempo, y a veces pecamos en escribir y escribir bellezas de nuestro producto, de nuestro servicio y por qué es lo mejor que existe en el mundo. No es realmente lo que le interesa a la audiencia. Puede ser, en la opinión de nosotros, el mejor producto o el mejor servicio. Pero al final del día lo que importa son los números. O sea, los números y el análisis que se hizo. Así que el producto se incluye, pero no es lo más importante. Precios, obviamente, muy importante. Y los precios tienen que salir del punto principal del mercado. ¿Qué precios voy a ofrecer? Tiene que venir de un análisis de por qué el precio es el precio que, costo-beneficio, va a ser el precio que me va a atraer el número de clientes que estoy proyectando, ¿no? No es simplemente porque me cuesta $5, lo voy a vender a 8 para sacarle un margen de 3. Ese no es una estrategia de precios, a consona. La estrategia de precios tiene que venir del mercado. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en el mercado y en base a eso ver cuáles son los precios. Y después que saqué los precios, entonces ver si mi servicio, producto, el costo, obviamente tengo suficiente margen, pero así se hace de esa manera. El plan de ventas y el plan de mercadeo es básicamente cómo vamos a desarrollar la adquisición de los clientes, porque los clientes están ahí. Tenemos un plan básicamente de mercadeo, de cómo vamos a generar los leads, ¿ok? Las personas, calificarlas y convertirlas en clientes, ¿ok? Yo tengo un número X de leads o de personas potenciales o de clientes potenciales, de ahí básicamente los convierto en interesados, obviamente se reduce, y del número de interesados, entonces lo convierto en potenciales clientes y obviamente ese número es inclusive más chiquito. Y todo eso cuesta plata. Generar los leads, convertirlos, interesarlos, todo eso cuesta dinero y obviamente hay múltiples canales hoy en día en donde puedo implementar un plan de mercadeo. Así que esa parte se incluye en el plan de mercadeo. Y el plan de venta, obviamente, una vez que tengo el cliente, ¿cómo voy a cerrar cómo voy a cerrar la venta? ¿No? Voy a hacerla a través de una venta indirecta, a través de un tercero, voy a hacerla directa, a través de vendedores internos, cuál va a ser mi plan de comisiones, si voy a tener uno y otro, ¿no? Y finalmente, cuáles son los riesgos en el aspecto comercial, los riesgos del negocio, en el aspecto comercial, ¿no? Ok, entonces, plan operativo, el tercer pilar del plan de negocio. Plan operativo es básicamente la contraparte del plan comercial. El plan comercial es cómo voy a generar los ingresos en el plan de negocio, o sea, básicamente a través de identificación de mercado, plan de mercadeo, plan de ventas. Esa es la parte que me va a indicar a mí cómo voy a generar los ingresos. Plan operativo es los costos que voy a requerir para sostener la empresa o la operación. Bien, y aquí voy a describir en el plan operativo todos los aspectos que involucran esos costos. Así que básicamente eso es una manera fácil de acordarnos. Plan comercial, ingresos, plan operativo, costos. ¿Okay? Entonces, en el plan operativo, obviamente la estructura organizacional de la empresa tenemos que incluirla y es una estructura dinámica, porque el día que estamos haciendo el plan de negocios, si somos empresarios independientes, nada más soy yo, una persona, quizás otros socios, pero a medida que el negocio va avanzando y va creciendo, asimismo tengo que proyectar el número de personas que voy a tener que ir contratando. Entonces, eso es la estructura organizacional. No es una estructura organizacional estática, sino es dinámica a través del tiempo. Plan de metas, obviamente tenemos que tener milestones o metas, sobre todo si es un proyecto que involucra metas importantes. Por ejemplo, si tengo que construir un edificio, si tengo que adquirir maquinaria, obviamente atraer personal y sobre todo si lo tengo que entrenar, son metas importantes. Si voy a esparcir mi búsqueda de capital en diferentes etapas,
¿ok? Porque a veces uno no busca todo el dinero de una vez. Busca una seed capital o el capital inicial al principio, y a medida que el negocio va avanzando, vamos haciendo otras rondas de búsqueda de capital potencialmente a un mejor precio porque ya el negocio está funcionando, ¿no? Así que todas esas son metas importantes que debo incluir en el plan operativo, ¿no? Nos pueden mandar el PowerPoint por email, sí, como no, Suraj. En el tema de la infraestructura, aquí tenemos que describir qué necesito en términos de oficinas, equipo rodante, maquinaria, fábricas, toda la parte de activos fijos, la incluyo en esta sección. Sistemas, algo muy, muy importante, sobre todo hoy en día, que muchas cosas se manejan a través de sistemas, procesos manuales se han eliminado bastante. ¿Qué voy a implementar? Sistemas de contabilidad, sistemas de CRM, finanzas, seguridad, logística, etcétera. Debo describir los sistemas que necesito. Todos esos sistemas cuestan. Y normalmente cuestan, tienen una inversión inicial y tienen ciertos costos recurrentes, como licencias, por ejemplo, que debo incluir también en el plan. Y importante también, finalmente, los aspectos legales. No hay que incluir los aspectos legales. Y no me refiero solamente a cuánto me cuesta incorporar la empresa o cuánto me cuesta, tengo que sacar un permiso de operaciones. No. En aspectos legales es importante ver el tema de las contingencias y los riesgos, que a veces es un tema muy, que se nos queda por fuera demasiado. Y el día de mañana esas contingencias y riesgos legales nos pueden afectar cuando el negocio está en una etapa operativa ya avanzada, y nos puede crear una posición negativa, ¿no? Por ejemplo, si yo lancé un negocio en donde estoy utilizando una propiedad intelectual en el negocio, ¿ok? Y no me cubrí de registrar la propiedad intelectual en el negocio, y por alguna razón, después de 5 años de estar operando y generando buenos ingresos, me doy cuenta que la propiedad intelectual o me la roban o me la está usando una tercera persona, o de repente, como no la registré, alguien reclama de que esa propiedad era de esa persona. Esos son contingencias importantes que debemos considerar, y aunque no nos afecten hoy en día, nos pueden afectar en el futuro. Mejor tomar acción ahora. Registro de marca, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con regulaciones referentes a si voy a estar tratando con desperdicios tóxicos, por ejemplo, o maltratando el medio ambiente. Todas esas cosas son importantes incluirlas en los aspectos legales. Cualquier audiencia va a considerar de que hicieron su tarea, que es muy importante, porque esas son las contingencias que al final del día pueden dañar el negocio, no permanentemente, pero pueden dañar ingresos temporalmente. Si el negocio tiene que parar de operar por un problema de una contingencia que no se tomó en cuenta, esos son ingresos que se dejan de percibir, ingresos y ganancias. Afecta el valor del negocio. Así que al principio nos duele porque como la empresa no está ni operando, ¿para qué me voy a poner a hacer esto si yo ni siquiera estoy operando y no me interesa? Pero vale la pena revisarlo y hacer las inversiones necesarias para evitar contingencias legales en el futuro. Estar cubiertos. A eso me refiero con aspectos legales, muy importante. Finalmente, el plan financiero. No es porque es el menos importante, pero lo dejo de último porque el plan financiero es el resultado de todo el trabajo que hemos hecho en el plan de negocios en los primeros 3 pilares. El plan financiero no es una proyección en donde yo me voy a sentar a sacarme números de la cabeza, a ver si el plan financiero y ver si el plan financiero se ve bonito con un buen retorno y todo lo demás. El plan financiero es el resultado de todo el trabajo que hice en mi idea, que ya está validada, en mi plan comercial, el cual ya desarrollé y sé exactamente cuánto me va a costar el plan comercial, y básicamente todo lo que necesito para operar mi negocio, todas las contingencias, todas las inversiones en el plan operativo. Entonces ya básicamente esos números tienen que haber salido de los primeros 3 pilares, y en el plan financiero lo único que hacemos es plasmarlo en unas proformas, ¿ok? Las suposiciones las plasmamos en las proformas y hacemos nuestras proyecciones, nuestra proyección de ganancia y pérdida, nuestra proyección de hoja de balance y nuestra proyección muy importante del flujo de caja,
¿ok? Y normalmente eso se hace tradicionalmente en un Excel. Ahora hay sistemas, inclusive web-based, modelos que se pueden utilizar, que están todos intercalados. Hay una aplicación que se llama LifePlan, no sé si la han escuchado, yo la uso, es muy buena, y te puedes suscribir y tiene una colección de ayuda colateral muy interesante, y no solamente sirve para hacer las proyecciones, sino también para redactar el plan. Es muy buena, LifePlan. Lo voy a poner aquí para que a los interesados. ¿Me pueden enviar los recuerdos, por favor? Sí, cómo no. Entonces, proyecciones, a eso me refiero con proyecciones integrales dentro del plan financiero, ¿no? En el plan financiero también incluimos los costos iniciales, lo que llamamos los startup costs, los costos iniciales del negocio. Que es un análisis que se utiliza normalmente, todas las inversiones y adquisiciones que se tienen que hacer antes de iniciar formalmente las operaciones. Si yo tengo que modificar un edificio, eso es parte de mis costos iniciales, porque voy a tener que invertir en esa modificación de un edificio antes de operar. Si tengo que comprar vehículos, porque voy a trabajar en un negocio de fumigación y necesito tener vehículos que hagan rutas, necesito adquirir los carros, eso me va a costar plata. Y así, ¿no? Esos costos de iniciales, algunos se pueden amortizar en el tiempo del negocio, otros no, pero es importante incluirlos porque afectan el flujo de caja y afectan el dinero que se va a requerir para iniciar el negocio, el capital, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que se debe incluir como parte del costo inicial es el capital de trabajo requerido, sobre todo en los meses que no tengo flujo de caja positivo. Eso es parte del costo inicial. ¿Okay? Cuando yo hago mis proyecciones y tengo mi proyección de flujo de caja del negocio, voy a tener varios meses. Ojalá que no sea más de un año, pero voy a tener varios meses en donde los ingresos no son suficientes para sufragar los costos y tengo flujo de caja negativo. Tengo que tener un capital de trabajo reservado para cubrir esos meses hasta el momento en que el negocio tiene flujo de caja positivo y ya pues, se puede sostener por sí solo, llamamos el punto de break-even o de equilibrio. Entonces, ese capital de trabajo es parte del costo inicial y se debe considerar seriamente y ser súper crítico de cuánto se necesita. ¿Ok? Mucha gente, muchos empresarios y muchas empresas per se no pasan del primer año porque se quedan sin plata. No importa que la idea haya sido buenísima, tuve el mejor plan del mundo, pero básicamente no calculé adecuadamente el capital de trabajo requerido para esos meses iniciales. Muy crítico en la parte de costos iniciales. ¿Qué hace los gastos ocultos? Hace una pregunta. ¿Cómo lo calculas? ¿Qué son? Si puedes expandir, José, un poquito a qué te refieres con gastos ocultos. Aquí lo puedes escribir en el chat. Yo tengo una preguntita, perdón. Yo tengo una preguntita. El flujo de maniobra sería, o sea, el presupuesto de maniobra, perdón, sería propicio incluirlo en el plan de negocio o sería a futuro. No. El flujo de maniobra te refieres al flujo inicial que menciono yo, que es el que necesitas para llevar al punto de equilibrio. Eso debe estar claro, incluido. Pero yo digo el presupuesto, perdón, el presupuesto de maniobra. ¿Sería bueno meterlo en el plan de negocio o ya sería prospectado para otro tiempo, por así decirlo? No, debe estar incluido. El presupuesto dentro del plan de negocios, en la proyección financiera, en donde hablamos de ganancia y pérdida, en las proyecciones integrales, la ganancia y pérdida es una proyección de cuáles van a ser mis ingresos y ahí en la parte operativa incluyo cuál es mi presupuesto. El presupuesto operativo son los gastos, todos los gastos, y ese va a ser tu presupuesto. Así que, y eso básicamente lo que me va a decir es cuál va a ser mi proyección de ganancia, porque voy a tener mis ingresos, mi presupuesto y cuáles son mi proyección de ganancia. Así que definitivamente que está incluido ahí. El imprevistos. Ok. Una de las razones más que uno hace el plan de negocio es precisamente para tratar de reducir al máximo los imprevistos. ¿Okay? Así que, aunque van a haber imprevistos, normalmente la gente dice, bueno, imprevistos, lo pongo ahí y le pongo un número X.
eso, en mi opinión, nunca vas a poder predecir todos los gastos, pero hay que hacer un esfuerzo para tratar de predecir la mayoría de los gastos. ¿Okay? Y eso se hace a través de asesores externos, personas que han tenido experiencias lanzando negocios, ¿okay? Personas en la industria, conversando con personas en la industria en la cual yo me quiero meter, contadores, abogados, etcétera. También son personas que han visto muchos negocios y pueden darnos una idea de cuáles son potencialmente los gastos imprevistos. Al final del día, si yo estoy con una alta certeza de que he incluido la mayoría de los gastos, independientemente meto algo, pero un porcentaje ya más pequeño. ¿Por qué? Porque si yo pongo un porcentaje alto o significativo que dice imprevistos y no sé cuáles son, crea mucha incertidumbre en la audiencia. Sobre todo si un banco o un inversionista digo, bueno, tú me estás poniendo aquí que estás poniendo $50,000 imprevistos, pero no sabes cuáles son. Entonces, ¿cómo sabes que son $50,000? Pueden ser 50,000, pueden ser 100,000. Entonces, parte del proceso de este plan de negocios, de realizar el plan de negocios, es forzarnos a identificar esos imprevistos. Así que eso es parte de la tarea que hay que hacer. Finalmente, obviamente en el plan financiero, cuando tenemos nuestras proformas integradas, 5 años, es lo que normalmente hacemos en un plan de negocio completo, es hacer un cálculo de retorno. Básicamente hacemos nuestros análisis, ya sea utilizando el valor presente neto o otras herramientas que se utilizan hoy en día para calcular los retornos de cualquier empresa, y hacemos el análisis y lo plasmamos. Normalmente, si el negocio en sí se hizo un trabajo adecuado, los retornos en principio deberían darnos positivos en un negocio que es factible, pero positivo no lo es todo. Tiene que ser positivo y tiene que ser lo suficientemente alto, para mitigar riesgos relacionados al tipo de negocio que estamos haciendo, sobre todo si es un startup o una empresa que está iniciando. ¿Okay? Eso es un rango. Si la empresa está entrando en una industria que yo he calificado como muy competitiva, barreras altas de entrada, compleja, obviamente tengo que tener un retorno más alto. Si es una empresa en donde básicamente no hay nadie, es un producto innovador, tengo básicamente una validación de que va a ser un hit y no tiene mucho riesgo, puedo vivir con un retorno más bajo. Pero independientemente de eso, para cualquier startup, menos de 30% no se escucha. Y eso puede sonar un poco alto, pero realmente entre 30 y 50% es lo que buscan los angel investors o las personas que están invirtiendo en empresas no probadas. ¿Okay? Un 10% no va a traer a nadie. A alguien que yo le hago un pitch y decir, invierte en mi empresa nueva, te voy a dar un 10% de retorno, la persona va a decir, prefiero comprarme un bono al 5%, porque el bono básicamente no tiene riesgo, y tú me estás hablando de una empresa que aunque me parece que es una buena empresa y que es una buena oportunidad, obviamente tiene mucho riesgo. Toda empresa nueva tiene mucho riesgo. Entre 30 y 50% es la meta, pero como mencioné, varía dependiendo de la industria en donde nos estamos metiendo. Entonces, básicamente eso es lo que se incluye en el plan financiero: las previsiones integrales, enfoque en el flujo de caja, los costos iniciales y el cálculo de retorno. Y ya para terminar y darles ahí ya se nos está acabando el tiempo, se pasa rápido cuando uno la está pasando bien aquí. Hablar un poquito y darle oportunidad que hagan preguntas. Es importante recordarles que el plan de negocio es una herramienta dinámica. El plan de negocio está vivo, ¿okay? Es un documento que una vez que lo haga, es una herramienta que a veces muchos pecamos. Hice mi plan de negocio muy bonito, lo engaveto y se queda ahí. Y en 5 años, lo encontré todo lleno de polvo. Mira, ni siquiera me acordaba que tenía un plan de negocio. Es una herramienta viva y es un plan de negocio que la debemos compartir con la gente que trabaja con nosotros para que todos estemos en la misma página, y debe ser revisado una vez al año. Yo he visto en empresas en donde yo he participado en directivas o comités en donde se hacen reuniones estratégicas, y en las reuniones estratégicas enfocadas al plan de negocio, y básicamente se actualiza el plan de negocio todos los años. Una vez que está hecho ya es más fácil de actualizarlo, pero se tiene que actualizar. Y muchas de las metas o muchas de las estrategias que se hablaron originalmente en el plan de negocio puede que en un futuro no
ya no sean válidas. Entonces tenemos que cambiarlas. Por eso es importante revisarlas. El entorno puede haber cambiado muchísimo a nivel de otros competidores que están entrando al mercado, nuevas regulaciones, etcétera. Todo eso puede afectar el plan de negocio y tenemos que actualizarlo y actualizarnos en qué es lo que está pasando para que nuestro negocio siempre básicamente esté actualizado, estemos a la vanguardia y seamos exitosos a largo plazo, ¿no? Entonces, pongo aquí revisar preámbulo, porque en el primer slide, cuando hablamos de cómo ve su empresa en 5 años y cómo ve usted en 5 años, esas preguntas se las dejo a ustedes para que se las contesten ustedes mismos luego de haber visto esta presentación. Pero es importante que antes de entrar en cualquier proyecto de negocio, se contesten esas preguntas, ya sabiendo lo que saben con lo que hemos dado hoy, para saber no solamente si me voy a meter en una empresa, cómo quiero que esa empresa evolucione, si es una empresa validada, una buena oportunidad y cuánto me voy a comprometer, sino también es un tema muy personal, de que si yo voy a tener el tiempo y la dedicación para hacer ese plan de negocio realidad. No queremos hacer un plan de negocio, como mencioné, para que simplemente quede ahí. Y puede ser el mejor plan de negocio con una oportunidad muy validada, pero tenemos que hacer el ejercicio personal de que si tenemos el compromiso de realmente hacerlo, porque como empresarios, montar un negocio, y ya sabemos de que si hay empresarios aquí en esta webinar, no es nada fácil. Es muchísimo más difícil que tener un trabajo del day to day. ¿Ok? Entonces, esas preguntas son importantes. Háganselas, contéstenselas ustedes mismos, háganse una autoevaluación para ver si estoy comprometido a que si sale la oportunidad y la oportunidad la valido y hago mi plan, lo voy a hacer, ¿no? Es muy importante. Entonces, 7:52. Ya, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Les dejo el compás abierto para preguntas. Si las quieren poner en el chat o verbalmente, hay unos minutos de preguntas. Quedamos aquí a la orden. Tenemos acceso, ingeniero, a dos preguntas para que pues levanten la mano o pongan ahí un mensaje. Estaremos enviándole la presentación a todos para que tengan el acceso a la información y pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube Deliver, ¿verdad? Y ahí podrán encontrar este contenido y muchos más que podrán enriquecer también el conocimiento de todos. Entonces, tenemos derecho a dos preguntas. Dos preguntas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, hola. Oiga, primero, realmente gracias por el espacio. Creo que es muy positivo y realmente lo agradezco y estaba ahí como con una agenda muy apretada y creo que valió la pena cada minuto. Y nada, más que una pregunta es un mensaje de agradecimiento. Gracias por el tema y por el espacio. Y por último, ¿qué tan rápido debería uno exigirse a crecer a nivel de compañía? ¿Y cuál sería el número de empleados ideal al que uno debería apostarle para lograr una homeostasis entre el crecimiento empresarial sin sacrificar tanta vida? Sin tener que estarle dedicando tanto tiempo personal al negocio. Sí, porque ya cuando uno dice, ay, tengo 1,000 empleados y al final me estoy acostando a las 12 y al final la esposa ya lo mira a uno como distinto. Sí, es verdad. Bueno, dentro de cualquier plan de negocios se puede incluir también algún tipo de plan de sucesión. Los empresarios a veces tienden a querer saltar de un negocio a otro. Porque lo divertido es montar el negocio y que empiece a funcionar, que sea un éxito, y a veces lo que terminan haciendo es que lo venden. Entonces, para contestar tu pregunta de una manera
quizás diferente a lo que quizás estamos acostumbrados, porque las preguntas no son, las respuestas no serían literales. Es una respuesta que te voy a dar, que quizás te va a dejar un poco pensando. Pero al final del día, lo que nosotros queremos dentro de cualquier negocio que montamos es crear valor. Esa es la respuesta. De esa manera respondo a la pregunta. Es crear valor. Y de ahí surge todo. ¿Okay? Yo puedo montar un negocio en donde tenga 20 empleados y operar por 20 años. ¿Creé valor o no creé valor? Y hay ocasiones en donde la empresa está operando por 20 años y no ha creado valor. Ha vendido, ha generado gastos y ha generado suficiente plata para pagar un par de salarios, pero en 20 años el valor del negocio es exactamente el mismo que cuando empecé. No tiene valor. Entonces, todas esas preguntas de cuántos empleados debo tener, cuánto tiempo le dedico al negocio y cuánto puedo empezar a delegar, debe estar basado en crear valor. Crear valor significa no solamente cubrir los gastos, sino empezar a generar, aumentar el capital retenido y hacer reinversiones en el negocio. ¿Okay? De esa manera creo valor. Mientras más rápido cree valor, más rápido puedo o crear una sucesión o vender el negocio. Cuando lo vendo, toda la inversión la voy a recuperar más mi ganancia. Y con ese dinero que recuperé de la venta, invierto en otro negocio. Porque eso es lo que me gusta a mí. Me voy a otro negocio nuevo, diferente, con una industria que no conozco, estoy aprendiendo, etcétera. Entonces, la respuesta no es 20, no es 100, no es 1000. Es qué tan rápido creo valor para poder tomar ese paso como empresario que normalmente tomamos de ya sea vender o hacer una sucesión. Entonces, la respuesta es más bien esa. La meta tiene que ser crear valor, no es solamente tener el negocio operando, generando ingresos. Ojalá que eso ayude un poquito. Excelente, ingeniero. Ahora, Jonathan creo que levantó la mano, por favor, y pues ahí cerraríamos la sesión. Yo tengo una pregunta. En el plan de negocios, el resumen ejecutivo, ¿es cierto que se rellena al final, a pesar de que está en las primeras partes del plan de negocio? Es un buen punto, sí. Sí, porque el resumen ejecutivo va a ser el resumen de todo el plan. Entonces yo lo pongo primero porque va primero en el plan, porque es lo primero que la gente va a leer. Pero no puedo hacer el resumen ejecutivo si no he desarrollado los otros 4 pilares. Desarrollo los 4 pilares y el resumen de esos 4 pilares son los que van en el resumen ejecutivo. Así que sí, la respuesta es sí. Ok, yo creo que ya me van a cortar aquí, así que les agradezco mucho a todos su tiempo, espero que haya sido productivo. Le vamos a enviar toda la información por email y va a estar en YouTube también. Muchísimas gracias a todos.